Hoy nos adentraremos en una de las partes más importantes de la vida que todo ser humano debería vivir. Acompáñanos a este capítulo. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? en este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¡Hey! Bienvenidos a un capítulo más de ¡Qué buena pregunta! Ya hacía falta empezar con un poco más de energía, por no decir un montón. Ay, que no se creen. Chicos, les tengo una pregunta súper importante y que vamos a presentarnos rápido para aprovechar el tiempo lo máximo que podamos. A mi izquierda tenemos al buen Meni, ya se la saben, aquí estoy. y a mi derecha, Su amigo Alancillo, chicos, un gusto estar una semana más con ustedes. y aquí su servidor, el buen Paz. Entonces, chicos, ¿les ha pasado que conocen a este tipo de personas? Ay, ¿qué tipo? No dices nada, ¿Les ha pasado que conocen mucha gente que les da miedo estar solos, que batallan para cualquier cosa, así como, no sé, necesitan hablarle a cualquier amigo para poder ir a algún lugar, necesitan que la aprobación de sus amigos, de sus papás, de mucho tipo de cosas? Entonces, la pregunta del día de hoy es un tema muy importante que me surgió en una reflexión y es, ¿por qué todo mundo debería vivir en soledad? Esa es la pregunta. Obviamente hay un paréntesis que es, al menos en un tiempo, ¿verdad? Al menos una temporada, al menos un... ¿Por qué todo mundo debería vivir en soledad? Pero bueno, hay varios tipos de soledades. ¿Qué tipos de soledades conocen ustedes, chicos? Porque para ustedes, ¿qué es la soledad? Pues la soledad... Para saber si hablamos de la que se debe hablar en este capítulo, Bueno, la soledad es mi vecina acá, ¿no? No, pues yo creo que la soledad, como hablamos ahorita en este capítulo, es como aprender a convivir contigo mismo, ¿no? Como a no estar dependiendo o no ser... como ser independiente, pero aprender a convivir contigo mismo, ¿no? Sin tener que, como dices, tener la aprobación de alguien más o sin tener que estar como que sintiéndote aprobado o respaldado siempre por algún acompañamiento. ¿Ok? Sí, no es como tal que estés absolutamente alejado de todos, sino como que en sociedad sepas estar siendo como suficiente. Algo así entiendo por la pregunta. Ok. Manny, ¿qué otro tipo de soledades tú has escuchado que existen? Mira, como bien dijo Alan... Además de la vecina de Alan. Como bien dijo Alan, tenemos la vecina que está guapa y no... pues tenemos ese tipo de soledad, la soledad en la que tú disfrutas el estar o tener tiempo para ti, y tenemos otro tipo de soledad que en este caso es, por ejemplo, cuando abandonan a alguien, la soledad de los ancianos, cuando van y los avientan a un asilo, a un geriátrico y ya, se acabó. No nos importa más de ellos, no nos importa más saber de esas personas. Ese es otro tipo de soledad que se puede tener en la vida. Otro tipo de soledad que tenemos, yo creo que sería también cuando yo soy una persona demasiado enojona, por así decirlo. Yo soy una persona que me va apartando a las personas por mi manera de ser, por mi manera de pensar, por mi manera de actuar, y pues simplemente termino quedándome solo, sin amigos, sin familia. Hay muchas personas de ese estilo. Tenemos al... ¿Al de qué? ¿De dónde? De la serie esta de Ricky Ricón. No era Ricky Ricón, era... No me acuerdo, ahorita les digo si recuerdo la ¿Cuál serie. era el contexto? ¿De qué trataba? Un niño travieso, Daniel ¿Daniel Travieso? El señor que era muy enojón, muy... El vecino al lado. El Sí, vecino sí. de al lado, por ejemplo. Ahí tenemos ese tipo de soledades. Y en cada serie, película, tenemos a alguien así. Tenemos a Ebenezer Scrooge, que era una persona muy sola que pasa la Navidad solo. Entonces, cierto, estos dos tipos, el de por abandono o porque mis propias maneras de ser me hacen estar en soledad, pero una soledad mala. Ok, si se fijan, hay una parte muy, muy reflexiva que no sé si les han llegado a decir a alguien que no es lo mismo estar físicamente solo a sentirse solo. ¿Les ha pasado? Ah, de hecho.
de hecho. Sí, pues es justamente como lo que hablaba ahorita, que, o sea, estar solo de físicamente, estar separado así como que allá en la montaña a lo mejor, digamos, o encerrado en tu habitación que no quieres ni salir a la calle ni te interesa, ¿no? Todo puro Uber Eats y la madre. O como dices, el sentirte solo. ¿Y cuál es peor se les hace? ¿Cuál es más fea? ¿Estar acompañado y sentirte solo o estar solo abandonado? Yo creo que en cualquier circunstancia, sentirte solo, a pesar de que estés o acompañado o físicamente así solo, el hecho de que tengas esa sensación de soledad interna, que yo creo que esa es la parte fea, que no sepas estar contigo mismo. Ok. ¿Me explico? Pues bueno, este capítulo vamos a hablar de la relación más importante que debemos tener todos los seres humanos, que es con... Amigo mismo. Exacto, ay, hasta se sincronizaron, parece que lo entrenamos y todo el show. Somos Gym Bros. Lo platicamos en el gym. Somos ¿cómo dice Bob Esponja? Somos como hermanos, pero más unidos. En el corazón. Pero sí, es la relación más importante con la que debemos de tratar, con nosotros mismos. Y es, a mí en lo personal se me hace más feo estar rodeado de mucha gente y sentirte solo. Que estar de alguna manera, como cuando nos tocó a alguno de nosotros viajar a otra ciudad lejos de las personas que conocemos y estar solo porque no conoces a nadie. Son sensaciones muy diferentes. En una sientes como la aventura y en la otra, a pesar de que están muchas personas con las que deberías de sentirte muy bien, te sientes como si no hubiera nadie. Y ahí es cuando empieza a calar. Y cuando empiezas a tener este tipo de situaciones, que yo creo que a todos nos pasó, les pasó también, ¿no? ¿O no? ¿O ustedes nunca se han sentido solos acompañados en algún momento? Sí, cuando estaba joven, cuando estaba en la adolescencia, pubertad. Sí, y me pasó como en fiestas o así por el estilo con amigos, que puedes tener entre comillas. Ahí te veo recargado en la pared y... Sí, como el meme ese de aquí nadie sabe de seguro las evoluciones de Pokémon. No te creas, pero sí, o sea, como que en esa etapa donde estás como buscando una cierta aceptación de los demás y como que no estás siendo genuino, ¿no? Como que sientes que dejas de ser tú mismo y en ese momento así como que sientes que todo es falso y no te sientes acompañado en realidad porque no estás conectando como que con tu esencia. Incluso, a lo mejor me fui muy acá, pero... Y hay otra sensación de soledad que a lo mejor estás conviviendo con la gente, pero también desconectas de tu esencia y estás dejando de ser pues tú mismo. Y dices, ¿qué estoy haciendo? Pues sientes un vacío adentro. Pero yo creo que cuando vivimos esta clase de situaciones, por eso les preguntaba si todos la hemos vivido, nos hace reflexionar y pensar, ¿qué está pasando con mi vida? Hay algo que tengo que trabajar, hay algo que tengo que hacer, hay algo que está faltando. Y es uno de los mayores miedos de la mayoría de las personas. De hecho, creo que alguno de ustedes llegó a tener este miedo alguna vez, que en algún capítulo mencionaron, ¿no? Yo les he dicho 1000 veces que este es mi mayor miedo, la soledad. A la vecina de Alan. Que no, ya sí. Dejen a la vecina pues. Es que se ve que es pero violenta. Sí, se ve que es muy violenta. Y creo que es muy común que todas, bueno, muchas veces pasemos por ese miedo a la soledad. Pero es algo muy importante que todos tenemos que vivir, porque cuando pasamos ese proceso, te enamoras de la soledad. Entonces, ahora sí volvemos a la pregunta del capítulo. ¿Por qué todos deberían vivir en soledad? ¿O por qué todos deberían vivir en soledad? Al menos una parte de su vida, una temporada. Alan, Manny, ¿quién quiere empezar? Alan se ve con muchas ganas. Ok, bueno. Puedo decir que la soledad es una fiel compañera, de cierto modo. Porque cuando estás en soledad, tienes mayor oportunidad de poder escuchar lo que viene siendo tus pensamientos, de poder hacer más introspección. Como seres sociales que somos, como seres humanos, perdón, como que en el momento en el que dejamos de socializar, empezamos a escuchar más nuestra voz interna, ¿no? Y como que empezamos a tener ese diálogo que a lo mejor nos hace falta hacia afuera, pero hacia adentro. Y en ese momento empezamos como que a escuchar realmente qué sentimos, empezamos a analizar más el por qué hacemos las cosas, cómo las hacemos y todo esto, ¿no? Empezamos a trabajar como que mucho en nosotros mismos.
y a sentirnos cómodos con lo que pensamos, con lo que hacemos, con nuestras actividades. Y en esa parte es donde encuentras como que tal comodidad de que no tienes ni que ver por alguien más, ni esperar opiniones, ni decisiones, ni nada más de los demás. Todo está completamente en ti. Que como dices, puedes enamorarte de la soledad por el hecho de que es un lugar muy cómodo una vez que lo conoces. Muy, muy tranquilo. Ok. Pero pues ahí está el equilibrio, ¿no? Entre saber, bueno, si quieres, yo creo que ahorita lo traes más adelante, pero ahorita vamos para eso. Ajá. Equilibrio. Mary, ¿por qué todos deberíamos vivir en soledad? ¿Tú qué opinas? Y ahorita Mary, no, yo pienso que no deberíamos vivir. De hecho, te iba a decir que yo pienso que no deberíamos de vivir en soledad. Pero voy para allá. Primero, sí deberíamos de tomarnos una temporada en soledad. La soledad nos ayuda mucho a hacer introspección, a conocernos a nosotros mismos, a escuchar nuestros pensamientos, pero cuando viene acompañado del silencio. Porque puedo estar solo, pero puedo no tener silencio en mi vida. Y silencio no me refiero a apagar la Alexa y que ya no salga la música, ¿no? Sino silencio interior, silencio de no estar pensando mil y un cosas, no tener los mil y un pendientes y demás. Cuando la soledad va acompañada del silencio, yo creo que es un buen momento para conocernos a nosotros mismos o para entrar en la locura. Dependiendo cómo lo manejemos, ¿verdad? Dependiendo de nuestra salud mental y cómo lo manejemos. Ya me vi de blanco con una camisa de fuerza. Sí, pero hay experimentos sociales precisamente de eso. Bueno, antes de pasar a eso, sí considero que es importante tener la soledad por esos motivos, porque me ayuda a crecer, me ayuda a conocerme. Yo pasé por los dos, o sea, pasé por momentos de soledad de literalmente estar solo. En el internado acá en el seminario, o pasé por momentos de soledad mental. Les digo, cuando yo estaba adolescente yo me sentía solo, sentía que no tenía a nadie, aunque hubiera mil y un personas alrededor. ¿Qué me enseñaron cada una de las experiencias? Me enseñó una a disfrutar mi propia soledad, a aprovechar mi tiempo, a conocerme, a fortalecer mi yo interior. ¿Y qué me enseñó la otra? De sentir a la gente y sentirte solo, a apreciar precisamente a la gente. Me enseñó a apreciar las relaciones, a apreciar a los que tienes a tu alrededor y demás. ¿Por qué considero que no deberíamos de vivir como tal la soledad? Si ya es ese como nuestro estilo de vida normal. Porque por defecto el ser humano es un ser sociable. O sea, el ser humano siempre es sociable. Entonces no nos podemos ir como que de ermitaños a la montaña y vivir completamente en soledad, que muchas personas así lo hacen. Vámonos a Nepal todos a... Sí, o sea, muchas personas, por ejemplo, en Alaska es muy O común... en la sierra. En la sierra, en Alaska, es muy común que las personas... Hay demasiado territorio y hay muy pocas personas. Entonces es muy común que yo tengo todo un bosque para mí y ahí vivo solo. Y según algunos experimentos sociales y demás, es muy difícil el estar solo, porque como eres una persona sociable, a los pocos días empiezan tus pensamientos a atacarte. Aunque seas la persona más saludable mentalmente, tus pensamientos te empiezan a atacar, empieza la ansiedad, empieza la depresión, empiezan mil y unos factores que no nos ayudan. Pero si como dice Alan, lo mantenemos en un cierto equilibrio, la soledad, y la vamos acompañando con otras cosas como el silencio, como la autorreflexión, como el crecimiento personal, híjole, es una herramienta exageradamente buena. Pues, si lo pones de esa manera, Manny, pienso que la soledad puede ser un arma de dos filos. Puede llevarte hasta el suicidio, tu propia destrucción. Puede llevarte a pues, no querer hacer nada, frustrarte. O puede llevarte a convertirte en la mejor versión de ti. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, mi opinión ahora sí, conforme a la pregunta de por qué todos deberíamos de vivir en soledad al menos una temporada, es porque muchas veces ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. A veces lo que somos es un reflejo de muchas personas que están a nuestro alrededor, que les gusta tal X o Y cosa, o somos el intento de cumplir las expectativas de otras personas y no nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, y es el momento tan importante porque cuando estás en soledad haces algo muy bonito que le deseo a todos que hagan esto cuando estén en soledad, que es hacer un plan de vida.
No. El plan de vida, pues es literal, escribir el mapa de tu vida. Muchas de las personas piensan, en 10 años voy a ser millonario, voy a ser muy feliz, o para esta edad ya quiero estar casado, o para esta edad quiero tener familia, o quiero tener ¿cómo se dice? Estos lugares donde cuidan a los perritos, donde rescatan perritos, gatos, ¿asilo? ¿Cómo? Un asilo para... ¿Un asilo para animales? ¿Para animales? Bueno, pues sí, es que según yo tenía otro nombre, pero no me acuerdo. Pero bueno, el punto es las personas, cuando no hacemos el plan de vida, dejamos que nuestro alrededor, de alguna manera, haga nuestro plan, haga nuestra vida. Como que decimos quiero que la vida me sorprenda. Y sí, la vida te va a sorprender, porque estás dejando que la vida haga todo lo que tú... Pero lo que quiero decir es, como esa frase muy trillada de... Tú puedes trabajar en cumplir tus sueños, o puedes dedicarte a cumplir los sueños de alguien más. Uh-huh. Que es lo que pasa en muchas empresas, ¿verdad? Muchas empresas, muchos trabajadores estamos haciendo el sueño de algún empresario, en lugar de nosotros querer enfocarnos en lo de nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por decisión propia o por falta de conciencia? Porque no tenemos ese plan de vida de qué es lo que queremos. Entonces, mientras más específicos seamos en cada uno de los pasos de qué es lo que quieres, de hecho, el gran consejo aquí sería: escribe un libro de tu vida, de cómo quieres que sea tu vida, sé lo más específico. Próximamente en Amazon. Sé lo más específico. ¿Tu destino de la cima, cómo? De hecho, creo que lo dijo el buen Brian Tracy, de la psicología del éxito, que si tú escribes lo más específico, el plan, tu vida, ya hiciste casi el 50% del problema de lo que tienes que hacer. Ya lo demás es seguir el mapa. Entonces creas tu mapa y vas a ir haciendo tu vida. Esa es una de las razones que pienso yo de por qué deberíamos de vivir en soledad. Así está el business por aquí. Pero, ¿qué también puede pasar con la soledad? ¿Cuáles son los lados malos que pueden ocurrir cuando te vas al otro extremo, chicos? Pero antes de pasar al otro extremo, ahorita que decías precisamente de cumplir los sueños de alguien más, doy 2 reflexiones. Somos como el camarón. El camarón, si te duermes o qué. Si Si te le duermes, quitas la no. cabeza a lo demás. Lo demás está bien sabroso, carnal. No. What? Bueno. No, si se duerme, el típico refrán, no, si se duerme se lo lleva la corriente. Y ahorita que mencionabas precisamente de cumplir los sueños de alguien más, he estado viendo ahí series de Netflix y demás. Y estuve reflexionando últimamente la historia del Éxodo. Para quien no lo sepa, el pueblo de Israel, según su historia y demás, estaban esclavizados en Egipto, todavía lo siguen festejando hasta el día de hoy. Y llega Moisés, pasan muchas cosas, muchas plagas, y se van. Pero dice que tenían 400 años esclavizados, que sea cierto o no, mira, no me consta, yo no viví en esa época, según los datos históricos que tengo y cosas, según para mí sí existió, pero no lo sé, es mi creencia. Pero el punto, no ese es el punto, es, ¿por qué si eran tantas personas, se supone, por qué si eran tan numerosos y el mismo emperador, el mismo faraón, tenía miedo de que el pueblo se rebelara? ¿Por qué no lo hicieron en 400 años hasta que llega un completo extranjero? Alguien que en ese momento pues estaba de la realeza y luego llega y no lo conocían y luego, que yo soy de su pueblo y demás. ¿Por qué entonces alguien de fuera llega y entonces sí toman la decisión de salir? Muchas veces nos pasa esto. A veces no nos enfrentamos a nosotros mismos en la soledad, a veces no nos conocemos, a veces no sabemos ni quiénes somos y empezamos a cumplir los sueños de alguien más, empezamos a cumplir los deseos de alguien más y así se van generaciones y generaciones. Mi papá trabajó en la misma fábrica, mi abuelo trabajó en la misma fábrica, mi bisabuelo trabajó en la misma fábrica y yo trabajo en la misma fábrica. Era licenciado, mi papá es licenciado, Ajá. yo soy licenciado, mis nietos eran licenciados. O sea, a veces estamos tan cerrados en ese punto de que no nos queremos enfrentar a la soledad, que seguimos esa rutina y a menos de que algo pase, de que llegue alguien de fuera y nos vea el contexto y este alguien de fuera sería enfrentarnos a un momento en soledad, es cuando damos pie a lanzarnos a alguien más. Ahora sí paso a la segunda pregunta. Espérate, Alan, ¿quieres decir algo? Bueno, Alan. Sí, no, que justamente, o sea, nada más complementando un poquito, porque como dices, el seguir lo de alguien más es algo muy fácil, güey.
O sea, ¿por qué? Porque ya sabes cómo está hecho, ya me dijeron qué tengo que hacer, pues no voy por ahí. Que es muy diferente a tú tener que, como decía ahorita Paz, hacer tu plan de vida, formar tu propio camino y tener que construirlo. En vez de que sea algo nada más como que aquí está el caminito, nomás vete por ahí. Y una reflexión muy importante que escuché es que si tú no haces este tipo de cosas, no pasa nada. No te preocupes, si tú no te avientas a la aventura a hacer tus sueños, no pasa nada. Si tú no te avientas a querer conquistar a esa chica de tus sueños, no pasa nada. Pero literal, no va a pasar nada en tu vida. Y esa es la vida, yo creo, más triste y más frustración que te puede dar. Algún escritor, creo que, no me acuerdo quién, le leí que dijo, para mí el infierno es haber vivido la vida sin haber hecho la grandeza de mis sueños, sin haber hecho lo que estaba en el fondo de mi corazón y morir. Y en ese momento de morir darme cuenta que desperdicié mi vida y no pasó nada. Uh-huh. Tal cual. Pero volviendo al otro punto, Meni, el otro extremo, ¿o qué nos ibas a compartir? Sí, les iba a compartir del otro extremo. ¿Qué pasa cuando la soledad es el único camino, el único sentido que le veo a la vida? ¿Qué pasa cuando vivo toda mi vida completamente en soledad? No solo me enfrenté a ella, sino ya vivo la vida completamente en soledad. Primero nos vamos apartando de la gente, nos vamos deshaciendo de las relaciones y mi vida se basa en la soledad. No voy a aprovechar la soledad, no voy a enfrentarme al silencio, no voy a enfrentarme a mí mismo. Simplemente me voy a ir apartando de la gente, me voy a ir apartando de la vida. Y a veces creamos muchas historias en nuestra cabeza. Decimos, bueno, pues me aparto de X persona porque me hace brujería. Y me aparto de X persona porque me engañó con mi esposo, con mi esposa. Se metió con él hace mucho. O me aparto de esta persona, me aparto de mis hijos porque son unos malagradecidos. Son unos malagradecidos. O sea, no pasa, ¿no? No falta que digan eso. O este tipo de ideas me voy haciendo a veces en la cabeza. ¿Qué pasa también? Mi salud mental se va deteriorando. O sea, realmente no me va ayudando en nada. Y llega a puntos tan extremos de decir, bueno, pues ya me voy a desuscribir de la vida. Me voy a dar de baja del servidor, de la simulación. Del canal ahí. Del canal. Y llega a pasar. Tenemos ejemplos de personas comediantes como Robin Williams. Robin Williams, se me estaba recordando el nombre. Robin Williams, por ejemplo, era una persona que lo vemos en sus películas y en todas sus películas siempre lo que destacaba era su sonrisa, su forma de ser, el demostrarle a todo el mundo que era muy feliz, pero realmente la soledad que había en su interior era muy grande, que aún estando rodeado de gente, aún estando rodeado de muchas personas del medio, aún estando rodeado de personas que lo admiraban, que lo querían, la soledad en su cabeza llegó a tal extremo de que dijo, bueno, pues aquí me bajo del barco. Y así pasa con muchos, que pensamos que son personas muy amables, que son personas muy felices, pero realmente la soledad en su mente los va apartando de las personas. La otra vez veía un reel, se me olvidó enviárselos, pero básicamente el reel dice, bueno, así se ve la soledad, así se ve la depresión. Y están dos amigos que van a partidos de béisbol constante. No sé si lo... Sí, que uno está así como que bien amargado, ¿no? Así uno se ve así como que súper bien amargado y el otro súper feliz, lo anima, le pone la playera, le regala una bufanda del equipo. Y luego vemos la siguiente toma y el asiento de esa persona que era súper feliz está vacío y llega el otro y pone la bufanda en el lugar de su amigo. O sea, realmente la soledad no es así como la pensamos nosotros. O sea, el que pensábamos de todo el video de que, este es el vato que va a desaparecer. Pues no, él tenía su forma de ser, yo creo era así de serio y demás. Y el otro que se veía el más alegre, el más amable y todo, es el que termina decidiendo acabar con su vida, precisamente por temas de que, aunque tenía toda la gente, aunque tenía toda la soledad en su mente, pues era más grande. Cancelando la suscripción. Cancelando la suscripción. Es que si se fijan hay dos extremos hablando de la soledad, ¿no? El extremo, bueno, uno de los lados es que no tienes este proceso de estar en la soledad,
y te vuelves una persona codependiente, que siempre quieres tener a alguien ahí a tu lado, que siempre, no puedes ser feliz si no hay alguien contigo compartiendo alguna experiencia. De hecho, por dar un ejemplo, no sé si les ha tocado ver algún niño que sea hijo único. Ujú, El hijo único sabe jugar solo. ujú. Él juega y esto y lo otro y se pone todos los dinosaurios, los robots, las piedritas, lo que tenga, ¿verdad? Con lo que pueda jugar. Y si están sus papás bien y si no están, él está ahí disfrutando el momento. Pero cuando llega a ver hermanos, ahí también se da el caso de que normalmente es el menor. Si, llega con el hermano mayor y, oye hermano, ¿quieres jugar conmigo? No, no, estoy ocupado, esto y lo otro. No, o no, tengo que hacer tarea o cualquier... Y se agüita un chorro el otro, el menor, así de que, nadie quiere jugar conmigo y esto y lo otro. Y se va haciendo una historia y se crea esa codependencia, que no nomás pasa en los niños, también pasa en la gente grande, si no se vive este proceso de soledad. Pero yéndonos al otro extremo, Oye, ahorita nada más ahí, como decías, no puedes ser feliz ni puedes ser autosuficiente la persona. De hecho, fíjate que hay casos bien feos en ese sentido. Conozco personas que son bien codependientes de sus parejas. No pueden vivir si no están pegados. o de sus gatos. O de sus... Yo no estaba hablando de esas personas, ¿verdad? Pero sí conozco personas que son bien codependientes de la pareja, del novio, de la novia, que no pueden vivir si no está, les da una ansiedad tremenda si no lo tienen cerca o no la tienen cerca, precisamente porque no saben vivir en soledad. Oye, o también las personas que ni siquiera saben vivir sin pareja, güey, que pues apenas cortan Y ya a la tienen semana otra. tiene otra pareja. Igual, así se la llevan de que duran una semana y antes de conseguir a alguien porque no saben estar solos. O peor aún, tienen ya la siguiente pareja antes de terminar, porque no. Ahorita más feo. Y si se fijan, estas normalmente son las personas más tóxicas en las relaciones. Las que, o sea, porque cuando están contigo, es así de, no, no estés con tus amigos, ven acá para acá, Un saludo a todas las No. personas tóxicas. o no, de seguro te vas a ir para allá, no, voy con mi mamá, no, vente Mándame para foto, acá, a ver si es mándame cierto. foto y Si conocen a alguien así, etiqueta la acá, ¿no? codependencia. Porque también viene siendo ese miedo a la soledad disfrazado. Pero el otro extremo, ya hablando para acá, cuando te metes mucho a la soledad, puede pasar algo muy grave que se llama el superego, le diría yo, el super yo, que son esas personas que No, ya no, se, son diferentes los conceptos. Sí, yo iba a decir que ya se enamoraron tanto de sí mismos y de la soledad, que ya no quieren convivir con otras personas. Es como el de la rolita de Enjambre, ¿no? El de Dulce Soledad. Ujú. Hoy bien pude estar acompañado. Ay, De hecho, mucho de la soledad que mencionas en este caso es la que lleva al narcisismo. exacto. Es la que lleva a los psicópatas, a las personas... ¿Cómo era la otra vez que estábamos hablando de eso? Que eran psicópatas y los que... Sociópatas. Sociópatas. O sea, Están más feos. Ay. todavía más feo. Pero sí te llevan a ese extremo donde ya no quieres convivir con nadie. Se supone que la soledad es para que trabajes en ti mismo y muchas personas se lo toman de un extremo muy grande que ya no soportan a las demás personas. Deja tú, lo peor del caso es cuando no te soportan ni a ti mismo. Ay, sí, está feo. Porque también puede llegar el caso de que quiero tanta soledad que ni a mí mismo me soporto. Entonces, como no me soporto a mí, causo problemas, hago discusiones, eso es de los vecinos que se pelean con todo el mundo, que ponen música aunque esté bajita y van y te tocan o te tiran piedras, o sea, ese tipo de personas que no se soportan a sí mismos, que la única manera de llevar la vida es agrediendo a los demás. ¿Ustedes conocen a alguien que tenga este tipo de soledad? O sea, no digan el nombre para que no quemen gente, pero que hayan visto, que han aprendido. Ay, Pues... mi amiga tal, mi amigo tal. Fíjate que conozco una persona que sí sufre así de problemas, pero él está así como que un tanto en situación de calle. Es así como que el típico que todos lo conocen en la cuadra, ¿no? Así en la casa. Pero él tuvo una infancia muy difícil, entonces haz de cuenta que él, sus relaciones principalmente como que las basa con los animales, pero ve más importante siempre los animales que a las personas. Vive por su cuenta y todo el show, pero me ha tocado ver, por ejemplo, situaciones donde algún animalito o algo así se pelea con las personas
pero en un grado así como de que me importas nada, tú como persona no eres nadie, ¿sí me explico? O sea, una cosa es defender a los animales, pero otra cosa es así como que minimizar a nada la importancia de las personas con respecto a los animales, ¿sí me explico? Entonces él vive así como que en un modo así, pero está medio pirata, porque a veces lo oyes y ya está gritándose él solo. Y pienso que todo esto pasa por cuando guardamos mucho dolor y dolor mal trabajado que lo llevamos al rencor y a la venganza, por así decirlo. Y muchas veces ese dolor nos hace... Pues sí, ese tipo de personas que dicen la humanidad debería perecer porque ya no hay gente buena, ya no Thanos existe estaba nadie. en lo Thanos correcto. estaba en lo correcto y ni siquiera sé quién eres. Pero bueno, volviendo ahora hacia el punto, ¿cómo se debe vivir la soledad? Ahora sí, esto es la parte más importante de este capítulo, creo yo. ¿Cómo se debe vivir la soledad para no caer en los dos extremos? ¿Qué aconsejarían, chicos, que les ha tocado vivir de estos procesos que son complicados, pero son necesarios para crecer? Ok, bueno, yo creo que una parte muy importante es poder buscar como que una guía, ¿no? O sea, a veces puedes estar en soledad, pero puedes pedir cierto consejo o buscar información que te ayude a ¿cómo se dice? Como a canalizar mejor esta etapa o este tiempo de soledad que vas a tener. ¿Por qué? Porque como a veces, las primeras veces que tenemos la experiencia de soledad, no estamos acostumbrados a ello, pues necesitamos aprender. O sea, lo primero que recomendaría yo es si estás en una etapa así en la que te ves forzado a estar en soledad, hablando, no sé, te fuiste a algún otro país por trabajo o cambiaste de casa y todavía batallas para socializar o eres muy introvertido, una oportunidad muy grande es una oportunidad muy grande de aprendizaje. Te puedes poner a leer sobre lo que viene siendo el crecimiento personal, sobre meditación, sobre reflexión, buscar así informarte o buscar una guía o algún apoyo psicológico. Siempre que tenemos ese tipo de cambios es bueno contar con un cierto tipo de apoyo. ¿Por qué? Porque al ser por ejemplo, una pérdida, puede decirse que es como comparado a una pérdida, cuando te quedas solo, es como un trauma que te puede quedar. Entonces, puedes buscar asesoría psicológica, empezar a disfrutar y escucharte qué te gusta, como decía ahorita Manny, o sea, empezar a aprender a sacarle provecho a esta situación, ¿no? Si tienes la oportunidad de ir a la tienda, empieza a buscar comprar las cosas que te gustan, darte un lujito, comprar la marca de detergente que te gusta, no sé, probar cosas nuevas, cosas diferentes y aprender a conocer realmente qué te gusta a ti. Escribir, yo considero que ayuda mucho para poder poner todas tus ideas en orden. ¿Qué más? Bueno, por lo pronto vamos ahí para dar oportunidad también. Me acabo de acordar con lo que dijiste, Alan, que yo viví una experiencia que me cambió mucho, que fue cuando tuve novia. Porque llegaron esos momentos, esas pláticas que tienes o esos momentos donde das regalos, pero muchas veces ella me preguntaba cosas así como, oye, ¿y cuál es tu comida favorita? Y yo me quedaba en blanco y no sabía cuál era mi comida favorita. Sí. O me preguntaba, ¿cuál es tu color favorito? Y no sabía, ¿cuál es tu película? Entonces, ahí también reflexionas también de que, caray, ¿por qué no me conozco lo suficiente? Y muchas veces cuando no nos conocemos lo suficiente, pues no nos damos ese amor que necesitamos, no disfrutamos la vida como al máximo como se podría. Y muchas veces hasta empezamos a mendigar amor. ¿Meni? Perdón, ¿Qué te acordaste? Hago paréntesis, es que me quedé pensando. De las 3 preguntas que hizo Paz, ¿cuál es mi comida favorita para los fans? Me gustan Vean el capítulo 100. me gustan los chiles rellenos. Que me rellenen el chile. ¿Cuál es mi color favorito? Verde. Le sigue negro y azul juntos, pero el verde es mi color favorito. Como los verdes de los ojos de mi ex. Sin tus Tu ex tenía ojos ojos marrones. verdes. No, esa es otra. Sin tus ojos marrones. Y ya no me acuerdo. Mi película favorita ya te las dije en el capítulo 100. Vayan a verlo. Se los dejo aquí. Anótalo. Pero bueno, Meni, volviendo a la pregunta, ¿cómo se debería vivir la soledad? ¿Cuál es el consejo que darías?
Sano equilibrio. Déjame hago la anotación de poner la tarjeta. Bueno, yo voy a aprovechar en lo que hace Benny para Echamos el que corto, me quite mesa. tiempo. Aprovechando un poco para extender esta respuesta. Probar cosas nuevas, así como decía ahorita, de lo que son los gustos y todo este show, es también darte la oportunidad de aprender nuevos hobbies, de nuevas actividades, nuevos pasatiempos, y darte la oportunidad de aprender a lo mejor a conectar con gente nueva, gente desconocida. La primera parte es como que conocerte, así como decía ahorita justamente, pero empezar a darte esa oportunidad de conocer a diferente gente, de empezar a ver diferentes puntos de vista que te puedan abrir un poquito más el panorama. Así como que ya aprendí de aquí adentro, ya sé más o menos qué es lo que hay aquí. Ok, ¿qué más quisiera desarrollar? ¿Qué más quiero que esté, como decías ahorita, viéndolo a lo mejor por el plan de vida? ¿Qué más quiero que me haga sentir lleno, que me haga sentir feliz y pleno? Algo así. Bueno, ahora sí, ya volviendo. Yo siento que también una forma en la que podemos aprender a vivir en soledad, ¿no? O aprender a disfrutar la soledad es enfocando la soledad a conectar con las personas. Lo dejo en el episodio, en el 39. También les dejo la tarjeta al episodio de reconectar. Muy bien. Reconectar con la gente o conectar con la gente. En este caso, ¿cómo? Mi soledad, o la soledad que tengo, ya me enseñó a conocerme, ya me enseñó a saber quién es yo, o sea, quién soy yo, cuáles son mis gustos, me enseñó a aprender nuevas habilidades, nuevos hobbies, adquirir nuevos gustos, enfocarme en mi físico, enfocarme en todo eso. Pero también siento que eso me ayuda mucho a conectar con las personas, a conectar con gente completamente desconocida. Si soy una persona muy introvertida, ya vivo en una soledad, por el simple hecho de ser una persona introvertida. ¿Qué pasa en ese tipo de casos? Los adoptábamos, los extrovertidos, adoptamos a uno introvertido porque nos cayó bien. Y esa persona va creciendo y va conectando y se le puede ir quitando esa inseguridad de hablar con las personas. Entonces, que nuestra soledad también nos ayude a conectar con los demás, que nos ayude a socializar, que nos ayude a conocer el amplio y vasto mundo que tenemos, que me lleve a la curiosidad. Yo creo que ese sería el principal consejo, que a veces el vivir en soledad o la soledad como tal me lleve a la curiosidad, me lleve a tratar de descubrir nuevas cosas, nuevos gustos, nuevas amistades, nuevas partes del mundo, nuevas partes de mi estado, de mi localidad, municipio, pueblito, poblado, lo que sea, que todo eso me ayude a ir conociendo más. Ya la primera parte es conocerme a mí mismo, que es todo lo que dijo Alan. La segunda parte es salir a conocer el mundo, a todo lo que hay alrededor. Yo creo que eso es lo mejor que puede haber en la soledad, porque el hecho de estar yo conmigo mismo, de estar solo, de alejarme a veces del mundo, de alejarme a veces de las personas, me ayuda a extrañar a las personas y a querer entablar relaciones nuevas, nuevas amistades, nuevas experiencias que a la vez pues van enriqueciendo mi vida. Ay, me sentí bien profesor. Bueno, yo pienso que la soledad tiene que ir acompañada siempre del desarrollo personal, de ese crecimiento. De hecho, siento que es la herramienta o el arma más poderosa para crecer más rápido, para llegar a tu mejor versión. Se dice muchas veces que atletas, empresarios, toda la gente grande, muchas veces los ven de afuerita y piensan, esta persona tuvo suerte para lograr lo que tiene. Y la neta, es rarísimo el caso, si no es que no hay ningún caso que haya sido suerte. Es porque estas personas en soledad estuvieron, diríamos de alguna manera, enfrentando sus demonios, estuvieron entrenando, practicando día tras día, todos esos momentos de soledad. Ganarse esas batallas a sí mismo llega a un punto en que da la victoria pública, por así decirlo, pero realmente es todo lo que hiciste en soledad. Todas esas grandes cosas las haces de alguna manera en soledad y las personas ya ven los resultados. Obviamente hay que trabajar en equipo y hay muchas cosas que sí van en conjunto, ¿verdad? No les voy a decir que se desafanen de todo mundo, sigan sus sueños y váyanse por su camino. No es ese sentido, es el sentido de busca ser la mejor versión de ti, busca entrenarte disciplinadamente,
De hecho, el crecimiento, si se acuerdan que, bueno, volviendo a este tema, el crecimiento es una de las partes de la felicidad. Son las experiencias, el crecimiento y una vida en servicio, una vida en propósito. Entonces, si no hay crecimiento, lo que no crece, se muere. Y eso muchas veces pasa con las personas. Y incluso pasa en relaciones. Cuando tú no estás creciendo como persona, pues dejas de crecer y las personas a tu alrededor empiezan a decir, esta persona ya no me inspira, ya no la admiro, ya no la respeto, ya no me están dando ganas de juntarme con esta persona porque se quedó estancada, no está creciendo. Entonces, si se fijan, la soledad incluso es una manera de poder conectar con más personas, a lo mejor no más personas, pero sí personas en sintonía al desarrollo personal, al crecer, personas más llenas de servicio, de amor, que al final de cuentas es lo que yo creo que todos queremos. No queremos 1 millón de relaciones tóxicas, queremos la mayor cantidad de relaciones de calidad, de amor, de servicio, de luz, esas relaciones que cuando están cerca contigo dices, qué chido me la pasé. Esta persona me llena de energía cuando está al lado, pásese cualquier tipo de relaciones, familia, amigos, parejas, las personas que te encontraste en la calle, con los que trabajas, todo el mundo. Entonces, la soledad es eso, es la herramienta más poderosa para el crecimiento personal. Y yo sinceramente les digo que cuando me tocó irme a vivir a otra ciudad, que estuve totalmente solo, pues fue un proceso súper pesado, súper doloroso, que es como que no lo recomendarías así a simple vista, pero ya cuando lo vives dices, esto lo debería vivir todo el mundo. Porque aunque es muy doloroso, aunque cuesta mucho trabajo, después de eso que te conoces, después de eso que haces tus rutinas, después que tienes ese momento, dirían, como de iluminación, te enamoras tanto de la soledad y dices, quiero mis momentos de soledad para seguir creciendo tan rápido, para seguir avanzando. Y a veces tienes reuniones familiares de amigos o cosas así, y a veces extrañas, así como me la estoy pasando bien chido, pero voy a programarme también mi mini retiro de soledad, mi momento de soledad para crecer yo, para estar así al 100. Y bueno, ¿ustedes qué opinan de todo esto, chicos? De cómo la soledad te ayuda con tus relaciones. Pues fíjate que yo me estaba acordando mucho ahora de mi viaje que tuve. Cómo aprendí a disfrutar tanto en el viaje. O sea, yo iba solo en mi carrito, entonces duré todo el mes ahí. Pero como que el hecho de disfrutarme tanto así, me era muy curioso ya después de que ya tenía algunos días viajando, que cuando conocí a personas nuevas, disfruté tanto estando yo conmigo, que cuando me encontré con alguien más que no conocía, tenía como un ansia o una energía así como de decirte, quiero compartirme contigo. Quiero contarte qué es lo que estoy sintiendo, quiero que sepas ahora sí quién viene aquí, ¿no? ¿Me explico? Es así como, quiero que sepas quién soy y yo quiero saber quién eres tú. Aprender a conectar así con la gente, como que ya cuando sientes ese rico así de, ok, voy escuchando mi música, voy por donde yo quiero ir, voy comiendo lo que yo quiero, y al momento que te encuentras con alguien dispuesto a escuchar, sientes como si tuvieras ahí todo el vómito verbal, ¿no? Pero es tan gracioso porque cuando me tocó experimentar esto, era casi en automático que la persona era así como que me respondía de la misma manera. No, nada hippie así, pero como que la vibra así que cambiaba, era un intercambio pues de energía bien chido con las personas nuevas que me tocaba conocer. ¿Por qué? Porque ya vas en como que una versión bien pura de ti, ¿no? Como que ya no tienes ni ganas de esconder nada. ¿Por qué? Porque traes ansia de conectar con los demás. Qué chido. Estoy de acuerdo. ¿Quieres agregar algo de cómo ayuda la soledad en las relaciones? Yo siento que te ayuda a apreciar más a la gente. A mí me pasó. O sea, cuando yo estuve solo, me ayudó a apreciar más a mi familia, a pasar más tiempo con ellos, a dedicar más tiempo a mi familia, que la veía pues nomás el fin de semana, el domingo, y ahí eventualmente hablar por teléfono con ellos.
Me ayudó a apreciar a mis amigos, me ayudó a descubrir quiénes eran realmente mis amigos incondicionales, como ya lo hablábamos en algún tiempo. Me ayudó a como que saber cuáles son esas relaciones de calidad o cómo hacer una relación de calidad. O sea, simplemente cuando logras ver a tus amigos, pues ahorita ya, por ejemplo, nosotros que somos ya medio chavorrucos, y no es que ya más para el lado de rucos que chavos, a veces no tienes tiempo, ya todos trabajamos o al menos lo intentamos. este, a veces decimos que trabajamos y no es cierto. Pero ya es muy difícil a veces entablar relaciones con tus amistades. Antes era, uy, sí, vamos a juntarnos todos los fines de semana a jugar videojuegos y no sé qué. Y ahora ya los ves una vez al mes, los ves una vez cada nunca. Y eso me enseñó mucho en mis relaciones a procurar a las personas que me interesan. De repente se me prende el foco y les hablo en los grupos que tengo de amistades y demás. Y, oigan, ¿y si nos vemos? Si vamos a comer, si hacemos esto. Y es muy padre porque pues son relaciones ya un poco más de calidad, ya no es nomás me junto con mi amiguito de la escuela, pero no sé ni siquiera quién es su familia, cómo vive, qué piensa, que nomás me junto a jugar con él y se acabó, pero no sé más allá. Y hace relaciones verdaderamente perdurables para toda la vida, de tus amistades cercanas y de tu familia y de las personas que te van importando. Entonces siento que eso nos enseña mucho la soledad, el poder aprender a conectar más con las personas, a hacer relaciones duraderas, verdaderas. Y en cuanto a relaciones, por ejemplo, ya sentimentales, aprendes a apreciar a la otra persona más, aprendes a dedicarle más, aprendes a amarla más o amarlo más, en el caso de las mujeres. Aquí no juzgamos, ¿verdad? Amar a la otra persona. Amar a la otra persona, al complemento, a la pareja. Y también aprendes a darle su espacio. O sea, porque si tú ya disfrutaste de la soledad, si tú ya conociste la soledad, aprendes a que no siempre todo tiene que ser en pareja, no todo tiene que ser siempre juntos, sino que le aprendes a dar el espacio para que salga con sus amistades, con su familia, para que tenga espacio para sí. Y es muy bonito cuando se lleva esa relación, cuando ya aprendiste a vivir en soledad, porque te vuelves alguien completamente desprendido, que aprendes a respetar el espacio de los demás. Oye, y como dices justamente, o sea, aprendes que cuando estás con alguien más es por decisión, por convicción, porque quieres estar con esa persona en el momento, porque ya valoras tanto tu tiempo como el de los demás. Entonces, aprovechas bien ese tiempo con el que estás con ellos. Uh-huh. Sí, pues esa soledad te lleva al amor propio y tus relaciones ya no son de necesidad. Exacto. Ya no es te necesito, ¿no? Es una abundancia total y es el verdadero amor, diría yo, de que este es tu sueño, esto es lo que te va a hacer feliz. Vamos, hazlo, yo te apoyo. Pero aunque te tengas que ir lejos, aunque vayas a estar en algún lugar así, cuando es de necesidad es todo lo contrario de no, este es tu sueño, pero quédate aquí cerca de mí siempre porque te necesito y se pone bien feo. De hecho, termino rápido. La soledad nos enseña a amar, básicamente. La soledad me enseña a amarme y me enseña a amar a los demás. Y amar, pues, significa no ser posesivo, no tener posesión, sino amar significa amar aunque no tengas a la otra persona enseguida. Bueno, chicos, no sé si quieran decir algo más o si ya redes sociales. Yo estoy bien. Yo también. Bueno, ¿quién dice sus redes sociales? Si quieres, empezamos por mi lado. Ahora vámonos de allá para acá. Ok. Bueno, redes sociales, ai.chavimón, tu amigo Nacho. Chicos, ya saben, ahí los esperamos. Y también los invito a que siempre se suscriban, que nos dejen su like, sus comentarios, preguntas, sugerencias. O pues que nos etiqueten a todos esos tóxicos que no saben qué pedo. Bueno. Ponle este capítulo ese que no... ese tóxico que no sabe la soledad. Sí, ese tóxico que no sabe soledad. Pero bueno, nos vemos ahí en TikTok, Instagram, Facebook. Cuídense mucho. A mí ya se lo saben, me encuentran en todas partes como Meni05J. De repente ando en una, de repente ando en otra, pero siempre me van a encontrar en Instagram. Ahí siempre voy a estar disponible, aunque muchas veces sus mensajes se van a ir a la carpeta de solicitudes de mensajes y ahí los veré luego.
Mi segunda red social, la red del negocio, Flying Freedom, próximamente libro de Tu Destino de la SIM. Ya esperemos para el tercer trimestre del año que esté disponible. Bueno, a mí me encuentran como David Paz, Paz DCP en todas las redes sociales. Las redes sociales de nuestra música Carga Positiva, ahí nos encuentran en todas las plataformas de música, Spotify, Apple Music, Amazon, etcétera, etcétera. Y las redes sociales del negocio es pazcompany.com y todas las redes de Paz Company. Bueno, terminaría diciendo que la soledad es algo muy bonito que te lleva al amor propio. Incluso la soledad te enseña a vivir la verdadera libertad. Puedes estar encerrado en alguna prisión, en algún lugar, y puedes seguir siendo libre, disfrutando de ti mismo, de tu soledad, de cada momento, de cada cosa. Y un consejo muy bueno que les diría es, si tienes ganas de subir el cerro, de irte de aventura a algún lugar, de acampar, de irte a jugar videojuegos a algún lugar, no sé, cualquier cosa, invita a tus amigos y si te dicen que no, o invita a esa chica con la que quieres o a ese chico, y si te dice que no, aún así vete solo. Y si es al cerro así y me hablas, yo sí voy. Jalo. Entonces, disfruta de esas aventuras. También es necesario vivir aventuras en soledad, es algo muy chido. Te lo deseo a todo el mundo. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Pregunta! Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! La chole, la quiero, vecina.